¿Cuál es el peso de un alma que carga más expectativas ajenas que su propia verdad? ¿Cuántas mujeres hoy se encuentran atrapadas en una persona rígida, sonriendo por fuera, mientras por dentro sienten el vacío del no ser, perdidas en el laberinto de quien la sociedad les dijo que debían ser en lugar de quien realmente son? Existe una inquietud silenciosa, una sombra que se proyecta sobre lo femenino que susurra, que el valor está en la aprobación externa, en el sacrificio constante, y no en la esencia interna. Pero ¿qué sucedería si usted supiera que hay un camino de retorno, un llamado profundo a la plenitud, que trasciende cualquier doctrina y reside en lo más íntimo de su ser? Carl Jung, el visionario de la psique, no hablaba solo de psicología. Él hablaba del alma de la búsqueda incesante por la totalidad, un proceso que él llamó individuación. Y es a través de ese prisma que desvelamos verdades eternas que lo divino, el self interior, quiere que toda mujer abrace para liberarse y florecer en su bendición más auténtica. Piense en la psique como un vasto y antiguo océano, donde la superficie es lo que mostramos al mundo, pero en las profundidades reside la sabiduría ancestral, el inconsciente colectivo, repleto de arquetipos que definen lo femenino en su forma más pura, la gran madre, la sabia, la guerrera. La bendición no es un premio a ser conquistado por el sacrificio, sino un estado de ser a ser recordado, un profundo alineamiento con la fuerza creadora que reside en su centro, una fuerza que la invita a soltar la carga de las expectativas para reclamar su corona interior y vivir no como víctima del destino, sino como creadora consciente de su realidad. El primer pilar de esta jornada, que es el reconocimiento de la sombra, es la verdad de que su valor no es negociable e innegociable, pues emana de su esencia y no de su desempeño. Muchas buscan la aprobación en relaciones, carreras o en la maternidad, pero esa búsqueda es la proyección de una falta interna, el deseo de la persona de ser amada, y lo divino quiere que usted entienda que su valor es a priori, está dado, así como el árbol no necesita probar que merece existir, simplemente es, y su bendición está en su ser, no en su hacer, siendo crucial integrar esa verdad para que el amor propio se convierta en la fundación de su vida, y no un lujo ocasional, pues amarse a sí misma no es egoísmo, sino la responsabilidad sagrada de ser un recipiente lleno para poder desbordarse al mundo. El segundo paso, la reclamación de la voz auténtica, está anclado en la verdad de que su intuición es su oráculo personal y su brújula hacia la verdad, y no un capricho irracional a ser silenciado. Jung identificó el ánima como la fuerza femenina del alma que reside en todos, y para la mujer esa fuerza se manifiesta como una profunda sabiduría instintiva, la voz que susurra cuando algo no resuena, y cuando usted ignora esa intuición, traiciona a su self, y se desconecta de esa red de sabiduría ancestral que la guía con precisión. El mundo exterior exalta lo racional, pero la voz de lo divino habla en símbolos y presentimientos, y la invitación aquí es cultivar el silencio para escucharla, pues la sincronicidad, el encuentro significativo de eventos internos y externos, solo ocurre cuando el alma está atenta. El tercer punto clave, la trascendencia del sufrimiento, reside en el entendimiento de que su historia de dolor no es su identidad final, sino su material de transformación, y no una carga a ser llevada eternamente. El sufrimiento, cuando es evitado, se convierte en la sombra que gobierna el destino, manifestándose en repeticiones destructivas. Pero lo divino quiere que usted encare las heridas como iniciaciones, como el camino forzado para el héroe, heroína interior, el arquetipo que solo nace a través del enfrentamiento con la adversidad. El dolor no es un castigo, sino el maestro más rígido,
cuya única intención es revelar la fuerza oculta en su interior, transformando la cicatriz no en vergüenza, sino en fuente de curación y sabiduría para los demás, pues la mujer herida curada es la más poderosa. El cuarto pilar, la liberación del miedo, enseña la verdad de que el miedo es una ilusión que se disfraza de protección, y la única prisión en su vida es la que su propia mente construye. El miedo paraliza, impide la expansión del alma y el cumplimiento de su propósito. Y la manera de vencerlo no es esperando que desaparezca, sino actuando a pesar de él. Pues el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que él. Lo divino desea que usted confíe que al dar el primer paso, el camino se revela, pues la fe es lo opuesto del control, y la única cosa que el miedo realmente protege es su versión menor de sí misma. El quinto y último punto esencial es la reclamación del poder creativo que afirma que su vida es su lienzo, y usted es la artista principal, una co-creadora de su destino, y no un ser pasivo a merced de las circunstancias. El proceso de individuación es el descubrimiento de que el self no es solo la suma de las partes, sino un centro unificador que posee la chispa divina de la creación. Usted ha sido dotada de la capacidad de elección, y con cada pensamiento y palabra está plantando semillas en su realidad, siendo este el mayor poder que la divinidad le ha concedido. Deje de mendigar lo que le pertenece por derecho. Deje de vivir según las expectativas que la disminuyen y entienda que su self la convoca a vivir en plenitud, pues el universo anhela su expresión más grandiosa. Antes, usted vivía en la superficie, atrapada por la persona, buscando validación en lo externo, sintiendo el peso del miedo y el vacío de la desconexión, silenciando la voz del alma por miedo a desagradar. Ahora, usted entiende que su intuición es la voz de lo divino. Su valor es innegociable, su dolor es una jornada de iniciación, y su esencia es la fuerza creadora que moldea su mundo. Recuerde, el proceso es el de individuación, el retorno al centro, donde el miedo se disuelve en la confianza y la sombra es acogida en lugar de proyectada, transformando el yo diluido en un self total y radiante. La bendición no está en el cielo distante, sino en su decisión de vivir en la verdad de su propio corazón, siendo una mujer total que no se resigna a ser menos de lo que fue creada para ser. La verdadera jornada, la que conduce a la totalidad, no se completa en un día, pero comienza con un único y valiente paso. Usted siente este llamado resonar en su alma. Reconoce la fuerza de la mujer sabia que Jung describió, la que no teme a su propia luz y abraza la totalidad de su ser. Si este mensaje despertó a la guerrera interior que estaba dormida, le pido que dé me gusta para amplificar esta verdad en el mundo, comente con la palabra self para señalar su decisión de abrazar la individuación y comparta con otra mujer que necesita urgentemente recordar su propia grandeza. Por último, suscríbase al canal, activando las notificaciones para continuar la jornada de descubrimiento y expansión del alma.